Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Ingeniería Química Fácil. Hoy vamos a continuar hablando de termodinámica de electrolitos. Y bueno, pues en videos anteriores hemos abarcado bastantes teorías respecto a electrolitos fuertes. Sin embargo, en este video vamos a continuar hablando acerca de electrolitos débiles. Y para definirlo vamos a ilustrar algunas diferencias entre los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Y bueno, primero que todo tenemos que decir que un electrolito fuerte se disocia completamente, mientras que un electrolito débil se disocia parcialmente. Por otra parte, un electrolito fuerte es buen conductor de electricidad, mientras que los electrolitos débiles conducen poco la electricidad. También la reacción de ionización ocurre en un solo sentido, lo que se conoce como reacción irreversible, mientras que en electrolitos débiles las reacciones de ionización son reversibles, es decir, ocurren en ambos sentidos, de electrolito no disociado a iones y de iones a electrolito no disociado. Es así como aquí tenemos algunos ejemplos: KOH, H2SO4, NaCl para electrolitos fuertes. Mientras que para electrolitos débiles tenemos amoníaco, ácido acético y ácido carbónico. Y bueno, ¿qué sucede? Que para nosotros continuar hablando de electrolitos débiles debemos definir lo que es la constante de equilibrio de disociación de un electrolito débil, la cual solo depende de la temperatura. ¿Y por qué esta constante? Esto porque ella relaciona la concentración del electrolito no disociado con las concentraciones de los iones formados en la disociación parcial, cosa que es importante tener en cuenta en este análisis. Haciendo un recorderis, nosotros podemos hacer una analogía entre esta constante de equilibrio de disociación del electrolito débil con otras constantes de equilibrio que son conocidas para nosotros por estudios previos. ¿Cuáles son? Miremos, la constante de equilibrio de fases. Recordemos que esta es una relación entre la concentración de un componente en una fase respecto a su concentración en otra fase. También está la constante de equilibrio químico, que es una relación de la concentración de productos respecto a la concentración de reactivos en un sistema reaccionante. Y ahora vamos a analizar la constante de equilibrio de disociación del electrolito débil, la cual es una relación de la concentración de los iones respecto a la concentración del electrolito no disociado. Y bueno, es así como para un electrolito MX débil, vemos que ya este se disocia bajo una reacción reversible. Se disocia de esta manera, considerémoslo así. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros determinar la constante de disociación? Pues bajo esta expresión, básicamente esta que está acá. M en molalidad del catión elevado al número de cationes por la molalidad del anión elevado al número de aniones. Todo eso sobre la molalidad del electrolito no disociado, que multiplica el coeficiente de actividad iónico medio por en la escala de molalidad elevado al número total de iones sobre el coeficiente de actividad del electrolito en la escala de molalidad, que va a ser de la parte no disociada, ¿ok? Ahora, ¿de dónde sale esta expresión? De este juego matemático que aquí tenemos. Tenemos K, la constante de equilibrio de disociación, es igual a la actividad del catión elevado al número de cationes por la actividad del anión elevado al número de aniones sobre la actividad del electrolito. Y nosotros sabemos que actividad es igual a coeficiente de actividad en la escala de molalidad por molalidad. Y es así como tenemos este arreglo, fijémonos. Esta molalidad multiplica a esta coeficiente de actividad. Esta molalidad multiplica a este coeficiente de actividad
Y lo mismo acá, esta molalidad multiplica este coeficiente de actividad, siendo que nosotros agrupamos todas las molalidades y todos los coeficientes de actividad de tal manera que la expresión se viese de esta forma. De igual manera, aquí hemos dispuesto de quién es cada término, para si queda alguna duda, sea necesario pausar el video y analizar quién es cada término. Hay algo que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de electrolitos débiles, porque aparecen términos que anteriormente no nos estaban apareciendo. ¿Qué sucede? Que para electrolitos fuertes, la molalidad del electrolito no disociado es igual a cero, puesto que la disociación es total. Y esto a su vez hace que K, la constante de equilibrio de disociación, sea igual a infinito. Ahora, para aclarar esto un poco más, tenemos aquí el siguiente ejemplo. Aquí hemos colocado nuevamente la ecuación para poderla observar. ¿Cómo sería la constante de disociación del ácido acético? Que lo consideraremos como iones H más y A sub C menos. Vemos que la disociación, nuevamente reversible, pues es un electrolito débil, está dada por esta expresión. Entonces, ¿qué dice la expresión original? Molalidad del catión elevado al número de cationes. Molalidad del catión elevado al número de cationes, 1. Que multiplica molalidad del anión elevado al número de aniones, 1. Sobre molalidad del electrolito no disociado. Todo eso que multiplica el coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molalidad elevado al número total de iones, que son 2, 1 más 1, 2, dividido entre el coeficiente de actividad del electrolito en la escala de molalidad. Sencillo, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar otro concepto que tenemos que analizar. ¿Qué sucede? Pasa que la solubilidad de un gas en una disolución salida es normalmente menor que en agua libre de sal. Y a esa disminución de la solubilidad del gas en la disolución salina se le conoce como desplazamiento salino. ¿A qué se debe esto? Pues una explicación bastante sencilla tiene que ver con las fuerzas de hidratación, pues estas permiten que los iones de la sal que se ha adicionado formen complejos con el agua, de tal manera que disminuya la cantidad de agua disponible para disolver al gas. Ahora bien, por otra parte, nosotros tenemos que la influencia del desplazamiento salino de un ion, o sea, el efecto que éste cause, aumenta normalmente con valores crecientes de carga iónica y decrecientes de radio iónico. Es así como para ilustrar este ejemplo tenemos la siguiente figura, la cual muestra los resultados experimentales a 80 grados Celsius para la solubilidad del dióxido de carbono en disoluciones acuosas de sulfato de sodio y sulfato de amonio. ¿Ok? Vamos a explicar esta figura detalladamente. ¿Qué podemos observar? Primero, aquí tenemos una línea que indica que el solvente viene siendo solo agua, o sea, no hay sal. Y aquí podemos observar cómo varía la presión necesaria para disolver el dióxido de carbono cuando añadimos disoluciones de sulfato de sodio y sulfato de amonio. Me voy a explicar con mayor profundidad. Por ejemplo, nosotros podemos observar que al añadir 2 moles de sulfato de sodio a 1 kilogramo de agua, lo que indica el concepto de molalidad mol por kilogramo, la presión necesaria para disolver 0.2 moles de CO2 aumenta de 17, aquí sin sal aproximadamente 17, a 51 aproximadamente. Fíjense cómo se puede observar el cambio cuando añadimos las 2 moles de sulfato de sodio. Ahora, otro datico curioso. Analógicamente, a la misma temperatura, claro está, 80 grados Celsius. Ahora consideremos una presión de 40 bares.
A esta presión, 1 kilogramo de agua libre de sal, esta línea que está acá, recordemos, es libre de sal, disuelve 0,43 moles de dióxido de carbono, aproximadamente, claro está. Mientras que, ojo con esto, una disolución acuosa 2 molar de sulfato de sodio, ya no sin sal, sino la 2 molar, la que está aquí, disuelve solo aproximadamente 0,16 moles de CO2. Si ven cómo disminuye la solubilidad del dióxido de carbono cuando adicionamos otros compuestos, otros componentes diferentes a la solución. Y bien, ¿qué otra cosa podemos observar? Pues fijémonos que a la misma concentración los iones sodio producen un desplazamiento salino mayor que los iones amonio. ¿Por qué decimos esto? Fijémonos que las distancias o las diferencias entre el disolvente sin sal y los iones sodio, el compuesto que contiene los iones sodio, son mayores que cuando se trata de los iones amonio. En todos los casos, siempre, a cualquier concentración. Entonces todo esto es de sumo cuidado en este estudio. Bueno, por otra parte, los desplazamientos salinos se pueden describir mediante la ecuación de Sechenov. Para su deducción, vamos a considerar un sistema de 3 fases. Una de esas fases es una fase gaseosa compuesta por el soluto. Y tenemos 2 fases líquidas. La fase líquida 1 la vamos a llamar prima, que está compuesta por agua. Y la otra fase líquida es doble prima. Está compuesta por agua y una sal. Entre las consideraciones que vamos a hacer, tenemos que la temperatura en este sistema es lo suficientemente baja como para considerar el agua como no volátil, ¿ok? Y por tal motivo, la fase de vapor solo cuenta con el soluto gaseoso I. Por lo tanto, para el soluto I en equilibrio, nosotros tenemos que el potencial químico en la fase gaseosa del soluto I es igual al potencial químico en la fase líquida 1 y es igual al potencial químico en la otra fase líquida. Y reemplazando las ecuaciones de potencial químico en cada una de las fases, nosotros tenemos que el potencial químico en la fase gaseosa es igual al potencial químico en la fase líquida prima en el estado estándar más la constante universal de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la molaridad en la fase líquida prima del soluto I, que a su vez es igual al potencial químico del soluto I en su estado estándar en la otra fase líquida, más la constante universal de los gases por la temperatura, el logaritmo natural de la molaridad del soluto I en la otra fase líquida. Tengamos en cuenta que esta molaridad es en la fase líquida en ausencia de sal, puesto que aquí no hay sal. Acá, en esta fase, sí hay sal. Ahora bien, esta ecuación que acabamos de obtener en la diapositiva anterior, vamos a escribirla acá en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque yo esa ecuación la puedo organizar. Es solo cuestión de pasar este potencial químico para este lado de la expresión y todo este término para este otro lado. Y me queda esta ecuación así. Ahora, ¿qué pasa? Si suponemos que la diferencia entre la variación de energía libre de Gibbs estándar de disolución de un soluto en un solvente con sal, ojo, y la de una disolución sin sal, mejor dicho, las dos fases líquidas que tenemos, se expresa por serie de potencias de la concentración de la sal, vamos a tener esto que está acá. Este ladito de aquí va a ser igual a una serie de potencias, donde el primer término de esa serie de potencias es R multiplica T por logaritmo natural de una constante nueva que nos aparece. Más adelante voy a definir cómo se llama, que multiplica a la molaridad del electrolito más términos superiores de la serie de potencias. Sin embargo, si como aproximación
consideramos solo el primer término de la serie de potencias, nos va a quedar esta expresión. ¿Por qué? Porque esta diferencia de potenciales químicos es igual a esto que acabamos de reorganizar acá, de tal manera que podemos cancelar los términos RT y nos queda lo que se conoce como ecuación de Sechenov, la cual expresa que logaritmo natural de la molalidad en componente I en la fase prima sobre la molalidad del componente I en la fase doble prima es igual al logaritmo natural de la constante K sub mx por m sub mx. Ahora sí, donde K sub mx es una constante característica de la sal, depende del tipo de sal, del tipo de electrolito, ¿ok? Se debe tener en cuenta que la constante K sub mx depende de la sal, el soluto y de la temperatura. Y es así como nosotros tenemos esta tabla, la cual nos muestra constantes de Sechenov molares para solutos volátiles en disoluciones acuosas de electrolito a 25 grados Celsius. Aquí podemos ver cómo para distintas sales, cuál sería la constante de Sechenov de distintos solutos. ¿Qué podemos observar aquí? Que esta constante puede ser tanto positiva como negativa. Ante esto, debemos tener claro lo siguiente, que si la constante de Sechenov es positiva, la solubilidad del gas disminuye cuando la concentración salina aumenta. Por el contrario, si la constante de Sechenov es negativa, la solubilidad del gas aumenta cuando la concentración salina aumenta. Interesante, ¿no? Por otra parte, también tenemos que una sal afecta el equilibrio líquido-vapor que se presenta en estas soluciones. De tal manera que para una sal disuelta en una mezcla binaria de disolventes de composición constante, o sea, los disolventes están libres de sal, el efecto de la sal en el equilibrio líquido-vapor viene dado por lo que se conoce como ecuación de Furter. ¿Qué expresa esta ecuación? Dice que el logaritmo natural de alfa sobre alfa super 0 es igual a K' sub mx por x sub mx, donde alfa son las volatilidades. Alfa es la volatilidad con sal y alfa es la volatilidad cuando no hay la sal. Y este parámetro K' sub mx se le conoce como parámetro del efecto salino. X sub mx es la fracción molar de sal en la fase líquida, la cual es fácilmente calculable con esta expresión moles de sal sobre moles de sal más moles de disolvente. Es así como en esta figura se muestra a manera de ejemplo datos experimentales ajustados para el efecto de distintas sales en el sistema etanol-agua. Etanol-agua, es decir, un sistema sin sales. La fracción molar del etanol es de 0.206. ¿Y qué se puede observar? Pues que hay una gran variedad de efectos salinos sobre el equilibrio líquido-vapor, dependiendo del tipo de sal que se vaya a adicionar. Fijémonos cómo varía este equilibrio. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Siempre es un placer estar con ustedes y los esperamos en el próximo video. Si esto ha sido de ayuda para ustedes, apóyennos con un like, manito arriba y suscríbanse a nuestro canal. Muchísimas gracias. Chao.